Hay momentos en la vida que parecen no tener importancia, hasta que el mundo que conocías se desmorona y esos momentos se convierten en recuerdos que deseas con todas tus fuerzas recuperar. Mi infancia transcurrió en un lugar que muchos considerarían un paraíso, Byron Bay. Un pequeño pueblo costero al este de Australia, donde las calles huelen a sal marina, y las tardes se llenan de risas que parecen no tener fin. Todo era sencillo, todo era conocido. Las mismas caras, las mismas calles, la misma calma. Crecí entre surfistas, vecinos que eran casi familia, y un mar que me enseñó desde pequeña a respirar hondo, y resistir las olas, incluso cuando te arrastran con violencia. A los 14, ya sabía que no quería una vida ordinaria. Lo sentía en los huesos. Soñaba con algo más, algo grande, aunque no supiera exactamente qué. Fue en ese limbo entre la inocencia y la rebeldía que conocí a Cora. Cora tenía esa forma tan única de mirarte, como si pudiese ver lo que ni tú sabías que estabas sintiendo. Nos conocimos en el colegio, durante un taller de teatro donde ambas fuimos obligadas a representar una escena de Romeo y Julieta sin tener la más mínima idea de lo que hacíamos. Terminamos riéndonos tanto, que nos expulsaron de la clase por interrumpir el ensayo. Desde entonces, fuimos inseparables. No era solo mi mejor amiga, era mi refugio, mi confidente, la única persona que podía leer mi silencio. Cuando mis padres discutían y el mundo parecía apretar el pecho, ella simplemente aparecía en mi ventana, sin decir palabra, con 2 chocolates y una manta. Y cuando yo creía que no tenía nada importante que ofrecer, ella me recordaba que bastaba con ser yo. Nunca imaginé que esa amistad tan pura y fuerte tomaría un giro inesperado. Pero así fue. A los 17, en medio de un verano largo y lleno de errores, me enamoré. Me enamoré de alguien a quien no debería haber amado, o quizás sí, porque de ese amor nació lo más hermoso y complicado que me ha pasado, mi hija. Recuerdo el día en que supe que estaba embarazada como si lo estuviera viviendo ahora mismo. El baño frío de la estación de tren, la prueba temblando en mis manos, y ese positivo que parecía gritar más fuerte que cualquier voz. Tenía apenas 18 años. 18. Mientras otras chicas planeaban su año sabático o sus primeras experiencias universitarias, yo estaba en una farmacia de pueblo, comprando vitaminas prenatales y llorando en silencio. Cuando le conté a Cora, no dijo una sola palabra durante un minuto eterno. Luego me abrazó tan fuerte que me costó respirar. Y con lágrimas en los ojos me dijo: si tú puedes hacerlo, yo voy a estar contigo en cada paso. Nunca voy a olvidar esa frase. Las semanas pasaron como en una tormenta. Mi mundo, que antes era mar y calma, se convirtió en decisiones, miedos, susurros de vecinos y miradas de decepción. Mis padres, aunque al principio dolidos, no me dieron la espalda. Pero su mirada había cambiado. Ya no era la niña brillante que iba a hacer algo grande. Ahora era la chica que se había embarazado muy joven, con un futuro incierto colgado al cuello. Tuve a mi hija en octubre, en un hospital pequeño con olor a eucalipto y miedo. La llamé mía. Y cuando la tuve en mis brazos por primera vez, entendí por qué todo había pasado. Porque ella era eso que no sabía que estaba buscando. Cora estuvo allí, a mi lado. Me ayudó a respirar durante el parto, me sostuvo cuando creí que no podría más. Y fue ahí, en ese quirófano frío y silencioso, que supe que ya nada sería como antes. Algunos creen que el amor de madre nace en el momento exacto del parto. Para mí, fue distinto. Fue más lento, más crudo. En las primeras noches, cuando Mía lloraba sin parar y yo apenas podía mantenerme en pie, hubo momentos en los que pensé que no era suficiente. Que no estaba hecha para eso. Pero en cada uno de esos momentos, Cora aparecía. Con una taza de té caliente, con una mirada cómplice, con un silencio que lo decía todo. A los pocos meses decidimos casarnos. Fue una decisión más impulsiva que romántica. No por presión, sino por necesidad. Queríamos darle a Mía una familia, un hogar, una estabilidad que nosotras apenas conocíamos. Nadie nos preparó para lo difícil que sería. Y sin embargo lo hicimos. Nos casamos en el jardín de mis padres,
con guirnaldas de luces y promesas que hoy suenan a suspiros lejanos. Cora y yo creímos realmente que nuestro amor podía con todo. Que bastaba con querer. Pero el amor, cuando se convierte en rutina, necesita más que eso para sobrevivir. Y así comenzó mi nueva vida. Una vida que parecía estable, feliz. Pero muy dentro de mí, algo me decía que no todo iba a salir como soñábamos. Y no me equivoqué. Los primeros meses de nuestra nueva vida como familia fueron caóticos, tiernos, extenuantes. Recuerdo que por las noches me despertaba con el llanto de Mía, caminaba por la casa a oscuras, me tropezaba con juguetes, y aún medio dormida, la mecía en mis brazos intentando adivinar si tenía hambre, frío, miedo o simplemente necesitaba sentir mi piel. Cora, por su parte, hacía lo que podía. Ambas éramos apenas adultas, obligadas a aprender a fuerza de errores. Había días en que la casa parecía un campo de batalla y otras veces, un refugio cálido donde, a pesar del desorden, una simple sonrisa de nuestra hija lo curaba todo. Decidí que no iba a dejar que la maternidad me impidiera cumplir mis sueños. Siempre fui buena con las computadoras. Desde los 13 años desarmaba y volvía a armar laptops viejas que encontraba en mercados de segunda mano. Así que mientras Mía dormía, me lanzaba a estudiar programación por internet. Vídeos, foros, cursos gratuitos, lo devoraba todo con un hambre que no sabía que tenía. Fue en una madrugada, entre teteros y líneas de código, que se me ocurrió una idea. Un pequeño juego en línea. Algo simple pero entretenido. Lo llamé Loop Runner. Lo subí a una plataforma y no pensé más en eso. Hasta que, semanas después, un YouTube famoso lo jugó en vivo y se volvió viral. La descarga del juego se disparó y con ella, la idea de que quizás, solo quizás, mi vida no tenía por qué ser solo pañales y cuentas por pagar. Usé lo que gané para formalizar mi primer emprendimiento. Lo bauticé Pixel Fern, en honor a una planta que siempre tenía en mi escritorio cuando programaba. Un helecho que creció conmigo y que, de alguna forma, me hacía sentir que yo también estaba floreciendo. Con el tiempo contraté a 2 personas más. Luego 5. Luego 20. En menos de 2 años, teníamos oficinas en 3 ciudades, un equipo multicultural y una línea de juegos que generaban millones en ingresos por microtransacciones. Mi nombre empezó a sonar en eventos del sector, y me invitaban a hablar de cómo una joven madre australiana revolucionó el gaming desde su casa. Por fuera, todo parecía perfecto. Tenía una hija maravillosa, una empresa en crecimiento y una historia inspiradora. Pero dentro de mi hogar, las grietas eran cada vez más visibles. Cora y yo ya no éramos esas 2 adolescentes que se reían de Shakespeare y compartían secretos bajo las sábanas. Nos habíamos convertido en 2 adultas con responsabilidades, con silencios pesados, con rutinas que no dejaban espacio para lo espontáneo. Lo que antes nos unía con ternura, ahora se volvía un terreno lleno de roces y resentimientos. Las conversaciones se volvieron transaccionales. ¿Pagaste la luz? ¿Recogiste a Mía del jardín? ¿Qué hay para cenar? El cariño seguía allí, sí, pero había perdido su forma de amor. Ahora era un afecto funcional, una especie de respeto mutuo por lo que habíamos construido juntas, pero sin esa chispa que un día nos hizo temblar las manos. Hubo noches en las que me quedaba despierta, con Mía profundamente dormida en la habitación contigua, mirando el techo y preguntándome si el éxito profesional había venido a cobrarse su precio personal. ¿Era posible tenerlo todo sin perder algo esencial por el camino? Fue Cora quien dio el primer paso. Una noche, mientras doblábamos la ropa en silencio, me miró fijamente y me dijo: «No creo que esto sea lo que esperábamos». No supe qué decir. Solo asentí. Acordamos separarnos de manera amistosa. No hubo gritos ni reproches. Fue triste, sí, como cerrar un libro que amas, pero sabes que ya no tiene más capítulos que ofrecerte. Firmamos los papeles, nos dividimos lo necesario, y nos prometimos algo inquebrantable: seríamos las mejores madres para Mía siempre. Y así lo hicimos.
Mientras la empresa seguía creciendo y mi rostro aparecía en entrevistas y revistas, mi vida personal se redefinía en una mezcla extraña de soledad y libertad. Me mudé a una casa más cerca del mar, con ventanales grandes y una oficina que daba al jardín. Era mi nuevo refugio. Desde allí, lideraba equipos, cerraba contratos y diseñaba mundos digitales, mientras mi propio mundo real seguía buscando equilibrio. Cora y yo manteníamos una relación sana. Compartíamos a Mía con armonía, nos mandábamos memes, nos reíamos de nuestras viejas fotos. Pero ya no había espacio para él nosotras. Solo para él ella y yo, cada una por su lado. Y aunque todo parecía calmo, algo dentro de mí sabía que el capítulo más turbulento aún no había comenzado. Ese capítulo tenía nombre. Y no tardaría en aparecer. Recuerdo la primera vez que vi a Elena. Fue durante una reunión casual que organizó Cora con algunos colegas suyos del trabajo. Habían abierto una nueva oficina en Byron y, como siempre, yo ofrecí mi casa para el encuentro. La excusa era un asado de fin de semana, pero todos sabíamos que se trataba más de relajar tensiones con una copa de vino y risas junto al fuego. Yo estaba en la cocina sirviendo jugos para los niños y rebanando pan de ajo, cuando escuché su voz por primera vez. Una voz firme, pero con un tono que parecía bailar entre lo irónico y lo encantador. Me giré sin pensar, y ahí estaba ella. Alta, con el cabello recogido en un moño desordenado, gafas oscuras colgando de su camiseta blanca y una sonrisa tan segura como impredecible. Me saludó con un gesto de cabeza mientras charlaba con Cora como si se conocieran de toda la vida. Más tarde supe que así era Elena, tenía una habilidad inquietante para hacerse lugar en cualquier habitación. No se imponía, simplemente estaba. Y eso bastaba para que el resto girara alrededor suyo. Esa tarde no hablamos demasiado. Un par de comentarios sarcásticos sobre los mosquitos y una breve conversación sobre videojuegos. Para mi sorpresa, sabía bastante del tema. Pero esa noche, después de que todos se fueron y el silencio volvió a llenar mi casa, su imagen seguía dando vueltas en mi cabeza. No por su físico, aunque era atractiva sin esfuerzo, sino por esa mezcla entre sarcasmo y calidez que parecía esconder un mundo que no dejaba ver fácilmente. Pasaron semanas hasta volver a cruzarnos. Fue en un evento benéfico donde Pixel Fern, mi empresa, había patrocinado un torneo juvenil. Elena estaba allí, esta vez con un vestido sencillo y unos zapatos deportivos que no combinaban con nada, pero que le daban una especie de encanto desastroso. Esta vez sí hablamos más. Me hizo reír con una historia absurda sobre su primer trabajo en una agencia de publicidad, y cuando mencionó su gusto por los juegos de estrategia, supe que estaba entrando en un terreno peligroso. O interesante. O ambos. No sé en qué momento pasamos de tomar café por cortesía a compartir cenas por gusto. Ni en qué instante mi rutina, siempre tan estructurada y profesional, empezó a abrir huecos para mensajes inesperados, llamadas nocturnas y visitas improvisadas. Pero lo cierto es que Elena se fue metiendo en mi vida como si siempre hubiera estado allí. Sin prisas, sin promesas, pero con una constancia desarmante. Cora lo notó antes que yo. O al menos, antes de que yo lo aceptara. Me lo dijo una tarde, mientras tomábamos té y Mía jugaba en el jardín. Te brillan los ojos cuando la nombras. ¿A quién? Respondí con una torpeza que ni siquiera intenté disimular. No me hagas esa cara. Ah, Elena. Te hace bien, y eso me alegra. Solo tené cuidado. En ese momento no entendí su advertencia. ¿Cuidado de qué? Elena era diferente. No tenía los miedos de una pareja joven ni los rencores de una relación rota. Era madura, divertida, inteligente. Y lo más importante, parecía ver en mí a una mujer completa, no a una madre con una mochila pesada o a una empresaria exitosa. Solo yo. Nuestra relación tomó forma sin etiquetas. Salidas espontáneas, fines de semana con Mía, noches de películas que terminaban en confesiones susurradas. Empecé a permitirme pensar en un futuro con ella. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía a alguien con quien compartir el peso de la vida,
sin sentir que me desarmaba por dentro. Cuando Elena se mudó a mi casa, fue casi accidental. Una noche se quedó con una muda de ropa. Luego un cajón. Después su cepillo de dientes compartía el estante con el mío, y su perfume comenzaba a llenar los rincones. No hicimos ceremonias. Simplemente sucedió. Y durante meses, todo pareció estar bien. Claro, eso era lo que yo quería creer. Lo que no vi, lo que no quise ver, es que algo no terminaba de encajar. A veces llegaba tarde sin avisar. O estaba irritable sin razón. O evitaba mirarme a los ojos cuando le hacía preguntas simples. Pequeñas grietas que pasaban desapercibidas, cubiertas por el deseo de creer que esta vez sí. Que esta vez sería distinto. Aún así, mi intuición empezó a golpear despacio. Como una gota insistente sobre piedra. No eran celos. Era algo más profundo, más visceral. Como si algo dentro de mí supiera que la calma era solo apariencia, que debajo de esa superficie tranquila había una verdad esperando estallar. Y esa verdad llegaría antes de lo que imaginaba. Era una tarde gris de invierno en Byron Bay, de esas en las que el cielo parece quedarse suspendido, sin intención de llover pero sin permitir que el sol se asome. El aire estaba húmedo, y un viento frío serpenteaba entre las ramas secas del eucalipto del jardín de Cora, haciendo crujir todo a su paso. Estábamos sentadas en su porche trasero, envueltas en mantas, con tazas de chocolate caliente entre las manos. Mia jugaba en el columpio con su medio hermano, Greg, que reía como si el frío no le importara en absoluto. El sonido de sus risas me devolvía, por breves segundos, esa ilusión de estabilidad que tanto me esforzaba por sostener. Pero ese día, algo en Cora estaba distinto. Llevábamos varios minutos en silencio, cosa que no era rara entre nosotras, habíamos aprendido a comunicarnos sin decir palabras, pero el suyo era un silencio tenso. Sus ojos evitaban los míos. Tenía los labios apretados, como si algo le quemara por dentro y no supiera si debía dejarlo salir o tragárselo para siempre. Cuando finalmente habló, lo hizo sin mirarme. ¿Estás segura de que conoces bien a Elena? No supe cómo responder. La pregunta, aunque tranquila, me atravesó con la violencia de una tormenta inesperada. Fruncí el ceño, intentando entender el sentido real de lo que acababa de decir. ¿A qué te referís con conocerla? Pregunté, casi en automático, como si estuviera repitiendo una línea que no quería decir. Cora alzó la mirada. La intensidad de sus ojos me obligó a sostenerle la vista. Había en ellos una mezcla de tristeza, rabia contenida y compasión. Lo siento, dijo con un hilo de voz apenas audible. Pero necesitas saberlo. Ella te está engañando. La frase quedó flotando entre nosotras como una amenaza en el aire. No hubo dramatismo en su tono, ni lágrimas, ni un gesto teatral. Solo esas 6 palabras, dichas con la frialdad con la que se confiesa una verdad que no se quiere decir pero no puede seguir callada. Me quedé en silencio. Por un segundo pensé que había escuchado mal. Que mi mente, agotada por 1000 cosas, había distorsionado el mensaje. Pero no. Cora no hablaba en metáforas. Mi mano tembló apenas sobre la taza, pero logré dejarla en la mesa sin derramar nada. El mundo alrededor se detuvo. El columpio seguía moviéndose, Greg seguía riendo, pero el sonido ya no me llegaba. Solo podía escuchar el eco de esa frase. ¿Cómo lo sabes? Logré preguntar, aunque mi voz salió más como un susurro que como una pregunta real. Cora bajó la mirada, hurgó en su bolso y sacó un sobremanila, de esos gruesos, que suelen contener documentos importantes. Lo apoyó con cuidado sobre la mesa, justo entre las dos, como si se tratara de algo sagrado o maldito. Porque lo comprobé, dijo, ahora sí con un dejo de dolor en la voz. Porque no podía seguir viéndote entregarte a alguien que te está usando. Porque soy tu amiga. Y aunque ya no seamos pareja, nunca voy a dejar que te destruyan sin intentar advertirte. Mi pecho se cerró como si me hubieran encajado un puñal por dentro. No era solo lo que me decía. Era el hecho de que fuera ella quien me lo dijera. Cora.
La misma mujer con la que compartí una vida, una hija, un divorcio, y una amistad reconstruida a base de esfuerzo y heridas abiertas. Si ella estaba dispuesta a remover todo eso para contarme esto, debía ser grave. Muy grave. ¿Querés verlo ahora o preferís esperar? Me preguntó en voz baja, tocando el sobre con delicadeza, como si sintiera pena de lo que contenía. Mi impulso fue decir que no. Que no necesitaba verlo. Que confiaba en Elena. Que era todo un malentendido. Que Cora estaba exagerando, o celosa, o equivocada. Pero cada una de esas excusas se fue derrumbando con una rapidez aterradora dentro de mí. Porque la verdad era que desde hacía meses, algo en mí lo sabía. Sabía que las miradas evitadas no eran casuales. Que los cambios de humor de Elena no eran por estrés. Que su repentina necesidad de privacidad no tenía que ver con espacio personal. Pero no quería verlo. Porque admitirlo significaba volver a romperme. Y no creía tener fuerza para hacerlo otra vez. No sé si puedo, murmuré con la vista clavada en el sobre. No estás sola, respondió Cora extendiendo su mano y tocando la mía. Sea lo que sea, estoy acá. Para sostenerte. Como vos me sostuviste a mí cuando todo se derrumbó. La miré. Y vi en sus ojos esa promesa silenciosa que alguna vez nos hicimos en medio de un hospital, cuando Mía llegó al mundo. No importaba qué pasara entre nosotras, nunca íbamos a abandonarnos. Suspiré largo. El aire helado me llenó los pulmones, quemando por dentro. Miré a Mía que ahora empujaba suavemente a Greg en el columpio, su carita feliz, sus rulos al viento. Pensé en ella. En lo que merecía. En lo que yo me debía. Entonces, con el corazón latiendo en los oídos, deslicé el sobre hacia mí. Y supe que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Tener un sobre cerrado frente a ti puede parecer algo insignificante. Pero cuando sabes que ese sobre contiene la verdad capaz de destruir lo que habías construido, se convierte en un objeto casi sagrado, o maldito. Ahí estaba, sobre la mesa, silencioso, esperando que me atreviera a romper el último hilo de esperanza que aún me quedaba. Mis dedos rozaron el borde con torpeza. Me sentía mareada. El olor del chocolate caliente ya no me resultaba acogedor. Era espeso, invasivo, casi nauseabundo. El mundo entero parecía haber perdido sus colores. Incluso el jardín, con los gritos lejanos de los niños jugando, parecía una pintura desenfocada. No tenés que hacerlo ahora, dijo Cora suavemente, notando mi parálisis. Pero sí tenía que hacerlo. No podía seguir negando lo que ya estaba gritando dentro de mí. Rompí el sello del sobre con un movimiento lento, casi ritual. Dentro había 2 documentos impresos y un pequeño USB. El primero era un informe firmado por una agencia de investigación privada. Cora lo había encargado por su cuenta. El segundo, un resumen de llamadas, ubicaciones y movimientos. Lo que tenía en mis manos era una disección quirúrgica de la rutina de Elena. No necesitaba ver los vídeos aún. Ni escuchar los audios. Bastó con leer las primeras líneas para que algo dentro de mí se quebrara. La investigada fue observada durante un periodo de 28 días. Se confirma la existencia de encuentros repetidos con un sujeto masculino identificado como Sebastián Rivas, expareja con quien sostuvo una relación hasta poco antes de iniciar su vínculo con la denunciante. En al menos 9 ocasiones, ambos fueron registrados ingresando al domicilio del sujeto durante horas nocturnas. No seguí leyendo. No podía. Mis ojos ardían, pero aún no lloraban. Mi cuerpo entró en una especie de bloqueo emocional. Como si no pudiera permitirse procesar el dolor. Como si el corazón se protegiera a sí mismo cerrando todas las puertas. Miré el USB. Lo sostuve entre los dedos con una mezcla de miedo y rabia. Sabía que ahí dentro estaban los detalles. Las imágenes. Las voces. Las pruebas irrefutables de que Elena no solo me había traicionado, sino que lo había hecho con frialdad, con planificación, con esa clase de desprecio que destruye la confianza de raíz. Lo dejé a un lado temblando.
Lo siento, susurró Cora, apenas audible. Asentí sin mirarla. No porque estuviera enojada con ella, sino porque no podía sostener la mirada de alguien que todavía creía en mí, cuando yo me sentía tan humillada. ¿Lo sabías desde hace mucho? Pregunté con la voz extrañamente serena. Lo intuía. Pero no quise decir nada hasta tener certezas. No quería lastimarte sin pruebas. Pero, cuando Elena empezó a distanciarse también de Mía, cuando noté cómo evitaba mis preguntas, no pude callarme más. Una punzada me atravesó el pecho. Mía. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo no noté que la complicidad entre ellas se había ido apagando? ¿Cuántas veces mi hija me había querido decir algo y yo, absorta en mantener mi relación a flote, le pedí silencio con una sonrisa falsa? Estoy tan estúpida, dije, más para mí que para Cora. No lo digas, respondió ella al instante. No sos estúpida. Sos valiente. Fuiste valiente al amar otra vez. Al confiar. Al construir algo nuevo después de tanto dolor. Si alguien es culpable acá, es Elena, no vos. Pero las palabras no bastaban. No en ese momento. Mía corrió hacia nosotras con Greg, riendo. Llevaba hojas secas en las manos como si fueran trofeos. Se detuvo frente a mí, con esa expresión que mezclaba picardía e inocencia. Mamá, mira, encontré una hoja en forma de corazón. Es para vos. La tomé. Una hoja rojiza, imperfecta, con bordes irregulares. Y de pronto, fue demasiado. Mi hija, tan pequeña, tan intuitiva, me entregaba su amor como un salvavidas, sin saber que yo me estaba hundiendo. La abracé con fuerza. Por primera vez, las lágrimas salieron. No muchas, pero las suficientes como para que Mía me preguntara en voz baja. ¿Estás bien? Mentí. Le dije que sí. Que solo estaba cansada. Y ella, con la sabiduría de los niños que ven más de lo que decimos, me besó en la mejilla y corrió de nuevo al jardín. Cora me alcanzó una servilleta. ¿Qué vas a hacer? Preguntó. Miré el USB. No tenía respuestas todavía. Solo una certeza, no podía seguir viviendo con alguien que me mentía cada vez que me decía te amo. Voy a terminar esto, dije con una voz que no sabía que tenía. ¿Querés ayuda? La miré por fin. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola. Sí, respondí. Pero antes, voy a ver ese vídeo. Cora asintió. No dijo más. Solo me acompañó adentro, cerró la puerta, y se sentó a mi lado en el escritorio mientras insertaba el USB en la computadora. Y entonces, la verdad dejó de ser solo un papel. Y se convirtió en imágenes, en voces, en traiciones dichas en susurros que ahora ya no podían borrarse. Ver el vídeo no fue lo que me destruyó. Fue reconocer el tono de su voz. Elena hablaba con él como hablaba conmigo. Con esa mezcla de ternura y sarcasmo que tanto me atrapó al principio. Y mientras la imagen parpadeaba en la pantalla de mi computadora, supe con un dolor casi físico que nunca fui especial. Solo fui una versión más de una historia que ella repetía con quien le resultara útil. Su tono no cambiaba. Su sonrisa era idéntica. Su forma de tocarle el brazo, de reír con los ojos entrecerrados. Todo era igual. Y eso fue lo que me rompió. Cerré el archivo de golpe. Sentí que el aire se me iba. Me puse de pie tambaleando, con las manos heladas. Cora me observaba en silencio, sin presionarme, pero con el rostro tenso, como si estuviera conteniendo la rabia por mí. Me apoyé contra la pared. No lloré. No aún. Solo sentí ese vacío. Ese abismo que no tiene fondo ni paredes. Ese hueco interno que deja una traición cuando no te la esperas, o cuando sí te la esperas pero aún así duele como si fuera la primera vez. Y entonces, como una corriente que se abre paso sin permiso, los recuerdos del pasado volvieron con una fuerza que no pude detener. La primera vez que me rompieron el corazón no fue Elena. Fue Cora. Y aunque la herida había sanado, la cicatriz estaba ahí.
Bastó que se reactivara para que todo volviera a doler como si hubiese pasado ayer. No fue solo una infidelidad. Fue el colapso de un mundo entero. Cuando estábamos casadas, cuando todavía creíamos que lo nuestro podía resistirlo todo, ocurrió. Una noche. Un error. Un impulso. Un no sé qué me pasó que cambió el curso de nuestras vidas. Ella me lo confesó de frente. Entre lágrimas, envuelta en un suéter que le regalé en nuestro primer aniversario, con la voz rota y la mirada baja. Lo había hecho. Me había engañado. Se había acostado con un desconocido después de una noche de copas y frustraciones acumuladas. Dijo que fue una estupidez. Que no significó nada. Que se sintió vacía después. Que se odió a sí misma. Yo no grité. Ni siquiera lloré en ese momento. Me quedé callada. No porque no me doliera, sino porque el dolor era tan grande que no encontraba cómo salir. Los días que siguieron fueron una niebla densa. Dormíamos en la misma casa pero en habitaciones separadas. Mía tenía apenas 3 años, y su sonrisa era lo único que me impedía derrumbarme por completo. Hacíamos turnos para cuidarla. Nos hablábamos lo justo. El silencio era nuestra rutina. Y cada vez que la veía, cada vez que cruzábamos miradas, solo podía pensar: ¿cómo pudiste? ¿Por qué no hablaste antes? ¿Por qué me enterraste sin darme tiempo de respirar? Cuando por fin nos sentamos a hablar, fue una noche en la que nuestros padres nos obligaron a hacerlo. Literalmente. Nos sentaron en el sofá, nos recordaron todo lo que habíamos atravesado y luego se marcharon, cerrando la puerta tras ellos. Estuvimos 15 minutos en completo silencio. Hasta que, de pronto, ambas empezamos a hablar al mismo tiempo. Y lloramos. Y nos pedimos perdón. Y nos abrazamos. Pero el daño ya estaba hecho. La confianza, una vez rota, no se reconstruye igual. Lo intentamos. De verdad. Lo intentamos con terapia, con promesas, con cambios de rutina, con besos y hasta con escapadas de fin de semana. Pero no funcionó. El amor que nos unía ya no era amor de pareja. Era algo más parecido al respeto, a una especie de hermandad dolorosa que había nacido de las ruinas. Decidimos divorciarnos. Y lo hicimos en paz. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero también una de las más honestas. Por eso ver a Elena haciendo lo mismo ahora, me desangraba por dentro. No solo por la traición en sí, sino porque me obligaba a mirar algo que no quería aceptar, que quizás había un patrón en mí. Un error de juicio. Una necesidad insaciable de creer que el amor todo lo podía, cuando en realidad lo que necesitaba era ver la realidad sin maquillarla. Me hundí en el sofá del living. Cora se sentó a mi lado sin decir nada, solo con su presencia. ¿Crees que tengo algo roto? Le pregunté en voz baja. ¿Que hay algo en mí que hace que todas terminen traicionándome? Ella negó con la cabeza de inmediato. No respondió. Pero sí creo que sos demasiado buena creyendo en las personas equivocadas. No es una falla. Es tu luz. Pero hay gente que ve esa luz, y en lugar de protegerla, la usa para iluminar su propia oscuridad. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Porque era cierto. Yo no era tonta. Yo era valiente. Solo que estaba cansada de serlo sola. Mía entró en ese momento con su dibujo en la mano. Era una casa, un árbol y 3 figuras, ella, yo y Elena. Me miró con ojos grandes, expectantes. ¿Te gusta, Ma? Sonreí, con un nudo en la garganta. Es hermoso, amor. Pero algo en mi corazón supo desde ese momento que esa figura, la de Elena, ya no estaría en nuestros próximos dibujos. Hay algo profundamente revelador en la traición. Una vez que la verdad se presenta sin máscaras, lo que duele ya no es el engaño en sí, sino todo lo que uno permitió antes de verlo. Esa noche, después de que Mía se durmió con su peluche apretado contra el pecho, me quedé sola en la cocina, frente a una taza de té que no probé. El silencio era denso.
El reloj marcaba las 11:30. Elena no había vuelto todavía. No me molesté en llamarla. Ya no tenía sentido. En lugar de eso, encendí mi portátil y comencé a escribir. Palabra por palabra, instrucción por instrucción. En la pantalla, mi decisión tomaba forma, una carta dirigida a mi abogado personal y otra a mi contador. Ambas con el mismo objetivo, desmantelar toda posibilidad de poder que Elena pudiera tener sobre mi vida. Estaba lista para hacer lo que no me había atrevido a hacer años atrás con Cora, protegerme antes de romperme del todo. Le pedí a mi contador que cerrara nuestras cuentas compartidas y suspendiera las tarjetas adicionales. También indiqué que la dirección de mi casa fuera desvinculada de cualquier documentación fiscal conjunta. Tenía los medios. Tenía el control. Y sobre todo, tenía la determinación que me había faltado durante meses. Luego redacté un documento más frío. Una revocación de poderes. Cuando Elena se mudó conmigo como parte de una muestra de confianza o ingenuidad, ahora lo sé, le había dado ciertos accesos, al sistema de seguridad de la casa, a mi seguro de salud, incluso a algunas decisiones de la empresa en caso de mi ausencia prolongada. Lo desactivé todo. Uno por uno. Cada clic era una forma de tomarme de nuevo. Al terminar, me quedé sentada en la oscuridad, con los dedos inmóviles sobre el teclado. No sentía alivio. Ni paz. Solo esa tristeza extraña que aparece cuando sabes que algo se terminó, incluso si todavía no ocurrió del todo. La tristeza previa a una batalla inevitable. Pasadas las 12:30, oí la puerta principal. Elena entró como si nada. Llevaba una bolsa de panecillos dulces y un abrigo con olor a perfume ajeno. Me saludó con ese tono ligero que usaba cuando quería evitar preguntas, como si el día hubiese sido largo y agotador, como si solo quisiera darse una ducha y dormir. No le respondí. Ni siquiera la miré. Ella lo notó. Y entonces se acercó al mesón de la cocina, dejando la bolsa frente a mí. ¿Todo bien?, preguntó con esa dulzura fingida que ahora me resultaba repulsiva. Alcé la mirada, solo por un segundo. Sé todo, Elena. Su rostro cambió de inmediato. La comisura de su boca tembló. Su mirada buscó la mía con nerviosismo. Pero no dije más. Solo me levanté, tomé el sobre que había dejado en el salón y lo deposité con suavidad frente a ella. Esto es tu historia. La real. Tus movimientos. Tus llamadas. Tus noches con Sebastián. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo?, farfulló, aunque su voz ya no era segura. Estoy diciendo que te vas, dije con la voz más clara y serena que logré reunir. Que esta casa ya no es tu casa. Que mañana, al despertar, vas a encontrar tus cosas en el pasillo. Y que si tenés algo de dignidad, no vas a hacer esto más difícil. Me observó sin moverse. El rostro pálido, los labios entreabiertos, como si esperara que fuera una broma. Yo, puedo explicarte, intentó. No necesito explicaciones. Necesitaba respeto. Confianza. Amor real. No esta farsa. Elena calló. Tal vez porque sabía que todo intento de defensa sería inútil. O porque nunca imaginó que yo, la mujer que siempre cedía, que siempre comprendía, que siempre esperaba, también sabía poner un límite. No podés hacer esto sin avisarme, dijo al fin, en tono más bajo. Acabo de avisarte, respondí, apuntando al sobre. Y de paso, avisé también a mi abogado. Todo se va a hacer legalmente. No quiero escándalos. No quiero confrontaciones. Pero quiero mi vida de vuelta. Y no vas a quedarte ni un minuto más del necesario.
Caminé hacia la puerta del pasillo, deteniéndome solo para mirarla una última vez. Lo que hiciste no solo fue traicionarme. Fue usarme. Y eso es algo que ni el amor, ni el perdón, ni el tiempo pueden justificar. La dejé ahí de pie, sola, frente al sobre que contenía su propio derrumbe. Esa noche dormí con Mía en su cama. La abracé como cuando era bebé. Me aferré a ella como si fuera la única certeza que aún me quedaba. Y en cierto modo lo era. Al día siguiente, mientras el sol apenas despuntaba y la ciudad todavía bostezaba, Elena se marchó sin decir adiós. Y aunque el dolor era inmenso, algo dentro de mí respiró por primera vez en mucho tiempo. No porque se hubiese ido, sino porque, por fin, fui yo quien eligió quedarse sola. Los primeros días tras su partida fueron extraños. No vacíos. No tristes. Solo extraños. Me despertaba antes del amanecer, como siempre, pero la casa tenía un eco distinto. No estaba el murmullo de la cafetera que Elena solía encender mal, ni su ropa tirada sobre el sillón, ni el sonido de sus pasos acelerados buscando las llaves a último minuto. El silencio era nuevo. Incómodo al principio, sí, pero también limpio. Respirable. Me sentaba en el comedor con una taza de café entre las manos y observaba cómo la luz del sol se deslizaba lentamente por los azulejos de la cocina. No había mensajes en mi teléfono. Nadie me pedía explicaciones. Nadie intentaba disfrazar la traición con promesas de cambio. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentía que estuviera perdiendo algo. Sentía que, finalmente, estaba recuperando lo que había entregado sin darme cuenta. La mañana después de su partida llamé a Rick, el abogado que había representado a Cora durante nuestro divorcio. Siempre me cayó bien. Discreto, eficiente y directo. Me contestó al segundo tono, como si ya supiera que mi voz llegaría tarde o temprano. Hola, Ana, dijo sin rodeos. Te escucho. Le conté lo esencial. No necesitaba detalles morbosos. Solo datos. Fechas. Documentos. Pruebas. Él escuchó con atención sin interrumpirme y cuando terminé, hizo una pausa antes de hablar. Vamos a proceder, dijo con calma. ¿Querés una resolución rápida o preferís negociar? Rápida, contesté sin dudar. Entonces vamos a jugar con el as bajo la manga. El informe del investigador y el vídeo. Si ella intenta pelear, la vas a aplastar. Pero si acepta, se va sin un centavo. Me parece justo, dije, sintiéndome más fría de lo que esperaba. Perfecto. Te mando los documentos esta tarde. Quiero que los leas, firmes y me confirmes si querés que le llegue todo a su nuevo domicilio, o si preferís que la citen directamente en la oficina del juzgado. Donde le duela más, respondí sin cinismo, solo con agotamiento. Rick no preguntó más. No me ofreció consuelo. Y agradecí eso. Porque a veces lo último que una mujer quiere después de ser traicionada es que la traten como una víctima. Cerré la llamada, apagué el celular y abrí todas las ventanas. De par en par. El aire de la mañana entró con fuerza. La casa olía a sal, a viento, a eucalipto. Olía a mí. A mi vida antes del colapso. Recogí las pocas cosas que Elena había dejado atrás, una bufanda con perfume ajeno, una taza con una grieta en el borde, un libro de poesía subrayado con frases que ya no tenían sentido. Las metí en una caja. No por venganza, sino por higiene emocional. Como quien limpia un cuarto después de una tormenta. Cora vino esa tarde. Trajo sopa, pan fresco y a Mía, que venía con su mochila repleta de dibujos. Me abrazó sin hablar, con esa forma de abrazar que solo ella tiene, una mezcla de fuerza y ternura que dice estoy acá, incluso cuando todo arde. Mía no preguntó por Elena. No hacía falta. Su silencio tenía la claridad de los niños que han visto demasiado. Se acurrucó en el sofá con su cuaderno, y yo me senté a su lado. ¿Querés contarme algo? Le dije,
acariciándole el cabello. Solo si vos me contás algo primero, respondió sin mirarme. Tragué saliva. La verdad es que Elena se fue porque hizo algo que me lastimó mucho. No porque no te quiera. Pero a veces cuando alguien hiere a otro muy profundo, es mejor que se aleje. Ella asintió con seriedad, como si entendiera perfectamente. Yo ya no la quería mucho, confesó. Me hacía sentir invisible a veces. Y entonces lloré. Pero no por Elena. Ni siquiera por la traición. Lloré porque mi hija, con apenas 8 años, había visto algo que yo no quise ver. Porque me había protegido en silencio. Y porque ahora me tocaba protegerla a ella. Esa noche, cuando Cora se fue y Mía durmió profundamente, encendí la lámpara de mi escritorio y abrí mi cuaderno de notas. Allí donde antes escribía ideas para nuevos videojuegos o proyectos de expansión de mi empresa, empecé una nueva lista. Reglas para no volver a perderme. Escuchar mi intuición. No justificar lo que no se puede justificar. No permitir que el amor sea excusa para aceptar lo que duele. Ser mi prioridad, incluso cuando el mundo diga que no debo. Recordar que no estoy sola. Esa noche no dormí bien. Tuve sueños extraños. Cierres de puertas. Sombras que se iban. Pero también hubo algo nuevo. Soñé con el mar. Con una barca solitaria que se alejaba de una tormenta y encontraba una playa cálida. Soñé con mi hija riendo entre las olas. Y supe que el viaje aún no terminaba. Pero esta vez, yo llevaba el timón. Pasaron 3 días. 3 días sin llamadas, sin mensajes, sin intentos de disculpa. 3 días en los que no supe nada de Elena y, para mi sorpresa, no la eché de menos. Su ausencia no era un hueco, era un descanso. Un espacio que volvía a ser mío. Un rincón en el alma que empezaba a ventilarse después de estar meses sofocado por la incertidumbre. Pero sabía que no iba a ser tan fácil. El viernes por la tarde, mientras Mía dibujaba en el porche y yo ordenaba la cocina, sonó el timbre. Miré por la ventana con una mezcla de certeza y resignación. Era ella. Parada frente a la puerta, con una mochila al hombro y una expresión que intentaba parecer tranquila, pero que no ocultaba el nerviosismo en sus manos. Su cabello estaba más desordenado que de costumbre. No llevaba maquillaje. Y por primera vez desde que la conocí, no traía ninguna sonrisa ensayada. Abrí la puerta. No dije nada. Elena tragó saliva antes de hablar. No sabía si iba a poder venir, dijo, apenas audible. Pero necesitaba hacerlo. Necesitaba hablar con vos. Tenés 5 minutos, respondí con frialdad. No por rencor. Por respeto a mí misma. Ella bajó la mirada. Entró con pasos lentos como si el suelo quemara. La invité a sentarse en una de las sillas del comedor. Me mantuve de pie. No pensaba darle comodidad. No esta vez. No sé por dónde empezar, dijo mientras se frotaba las palmas entre sí. Sé que lo arruiné. Y no tengo excusas. Pero también sé que te amé. A mi manera sí, pero te amé. Esa frase me provocó una punzada, no de emoción, sino de furia contenida. Si eso es amor para vos, entonces espero que nunca vuelvas a sentirlo, respondí sin elevar la voz. Elena parpadeó, como si no esperara una respuesta tan directa. Lo nuestro fue real, insistió. Hubo momentos hermosos, Ana. Yo no fingí eso. Nunca. Pero fingiste fidelidad, repliqué. Fingiste respeto. Fingiste que te importaba mi hija. Y todo eso, Elena, eso no se puede perdonar con una frase bonita. El silencio cayó como una losa. Por un instante, ella pareció reducirse ante mis ojos. No la odiaba. Y eso fue lo más revelador de todo. Ya no sentía odio. Solo distancia. Un océano de decepciones entre nosotras que ninguna explicación podía cruzar. ¿Por qué Sebastián? Le pregunté finalmente.
¿Qué te faltaba conmigo que tuviste que buscar en alguien que ya sabías que era parte del pasado? Elena suspiró, se llevó una mano al rostro, y por primera vez pareció sincera. No era él. Era yo. Siempre fui una cobarde. Cuando todo empezó a ir bien con vos, empecé a sentir que no lo merecía. Que tarde o temprano ibas a descubrir que no era suficiente. Así que me adelanté. Me arruiné sola. Es lo que sé hacer. No respondí. Lo que sabes hacer es manipular. Justificar tu egoísmo con trauma. Y eso no es autoconocimiento. Es conveniencia emocional. Ella se quedó callada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no me conmovieron. ¿Querés perdón? Pregunté. Lo vas a tener. Porque no pienso cargar con tu sombra. Pero eso no significa que vas a volver. No significa que nos debamos algo. Elena asintió lentamente. ¿Y si te dijera que me equivoqué? Que estoy dispuesta a hacer lo que sea para recuperar lo que perdimos. Me acerqué un paso. Firme. Con la mirada fija en la suya. No perdimos nada. Vos lo destruiste. Vos lo quemaste. Y yo, solo estoy barriendo las cenizas. Ella bajó la cabeza. Tus cosas están en la caja del pasillo. La dirección legal ya fue modificada. El proceso judicial se inicia el lunes. Recibirás la notificación oficial. Hasta entonces no quiero verte. Ni a vos, ni a tu arrepentimiento. Me di la vuelta. Ana, murmuró detrás de mí. Fuiste lo mejor que me pasó. Y no lo supe cuidar. Me detuve solo un segundo. Eso es algo que vas a tener que decirte a vos misma. Todos los días. Cuando despiertes sola. Y entonces sin mirar atrás la dejé allí. Sentada. En silencio. Cerré la puerta con suavidad. No con rabia. Con certeza. Y al hacerlo, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Ligereza. Mía apareció en el pasillo con los ojos grandes. ¿Era ella? Asentí. ¿Y se va? Sí, mi amor. Se va. ¿Y vuelve? La miré a los ojos. Me agaché, acariciándole el rostro, y le respondí con la verdad más limpia que tenía en el corazón. No. Ya no. Y en ese instante ella sonrió. No por maldad. No por venganza. Sino por alivio. Por seguridad. Por fin, éramos solo ella y yo otra vez. Sin sombras. Sin falsas promesas. Y yo, volví a ser la mujer que elegía su paz por encima de cualquier amor a medias. La casa estaba en silencio otra vez. Pero esta vez, el silencio no me dolía. Era curioso. Yo, que siempre había temido la soledad, ahora la abrazaba como una vieja amiga que regresaba para recordarme quién era cuando nadie más me miraba. Elena se había ido con sus cajas, sus promesas vacías y sus silencios incómodos. Y con ella, también se fue el peso de seguir fingiendo que algo marchaba bien cuando ya hacía mucho que no lo hacía. Me tomé unos días para mí. Sin compromisos laborales, sin reuniones, sin llamadas. Solo yo, mi hija y la vida cotidiana con sus cosas pequeñas que antes pasaban desapercibidas, el aroma del pan tostado por la mañana, el sonido del lápiz de Mía dibujando en el comedor, el zumbido del viento al rozar las ventanas. Una tarde de domingo, Mía me pidió ir a la playa. El clima no era ideal. Cielo nublado, viento frío. Pero no lo dudé. Caminamos por la orilla descalzas con los pantalones arremangados, dejando que el agua helada nos tocara los tobillos. Mía reía, corría detrás de las olas, recogía conchas como si fueran tesoros. Yo la observaba desde la orilla, con una bufanda envolviéndome el cuello, y pensaba en lo mucho que había cambiado. Ya no era esa joven que buscaba el amor como si fuera una medalla que validara su valor. Tampoco era esa mujer que necesitaba sentirse elegida para sentirse suficiente. Era una mujer rota y reconstruida. Una madre. Una empresaria. Una amiga.
Y sobre todo, era alguien que había aprendido que el verdadero amor empieza por casa. Esa misma noche, me senté en el estudio y abrí una libreta nueva. La anterior había quedado atrás, con todos sus mapas de errores y enseñanzas. Esta nueva página estaba en blanco. Y no daba miedo. Me dio paz. Escribí 3 cosas. 1. Volver a confiar en mí. 2. Sanar sin correr. 3. Abrirme solo a quien respete mi silencio. No se trataba de empezar otra historia de amor. No todavía. Se trataba de permitirme ser sin estar en función de nadie. Me había pasado tanto tiempo ajustándome a las expectativas de las demás, que había olvidado que yo también podía elegir desde el placer, desde la paz, no solo desde la necesidad. Los días pasaron. Lentamente. Como deben pasar cuando una quiere reconstruirse bien, sin apuro. Cora fue una presencia constante, como siempre. Traía galletas, compartía risas, ayudaba con Mía. Pero respetaba mi espacio. Sabía que, aunque me había sostenido en los momentos más oscuros, ahora necesitaba volver a encontrar mi luz por mí misma. Y fue en medio de esa calma nueva, de esa rutina sencilla y real, que llegó una sorpresa. Una noche, después de cenar, Mía insistió en que la dejara invitar a alguien especial a casa. Pensé que era una amiga del colegio, pero no. Cuando abrí la puerta, ahí estaba, Lía, una mujer que había conocido de forma breve meses atrás en una reunión de beneficencia donde yo había dado una charla sobre el impacto social de los videojuegos en niños con discapacidades. La reconocí al instante. Tenía esa misma mirada cálida. Ese mismo gesto de inclinar la cabeza levemente cuando te escucha, como si realmente absorbiera lo que decís. Llevaba un abrigo largo, el cabello suelto y un termo bajo el brazo. «Espero no ser una intrusa», dijo con una sonrisa tímida. Mía me invitó, y no pude negarme. La miré confundida. Mía se asomó detrás mío, radiante. «Le conté que hacés juegos», dijo. «Y ella dijo que uno de los tuyos la ayudó mucho cuando estuvo en el hospital. Entonces le dije que venga, que le podías contar cómo lo hiciste». Lía se rió, incómoda pero enternecida. Yo solo le mencioné que Puzzle Bloom me había salvado de un momento oscuro. No sabía que la desarrolladora eras vos. Asentí, aún sorprendida. Puzzle Bloom había sido mi segundo gran proyecto. Un juego terapéutico creado con psicólogos y diseñadores sensoriales, pensado para personas en rehabilitación. Saber que había llegado hasta alguien como ella me removió cosas que no esperaba. La invité a pasar. Y esa noche, sin planearlo, hablamos durante horas. Sobre programación, sobre arte, sobre salud mental, sobre literatura, sobre la necesidad de sentirnos vistas sin tener que exponernos. No hubo tensión romántica. No hubo miradas con dobles intenciones. Solo 2 mujeres conversando desde un lugar puro, honesto, sin pretensiones. Cuando se fue, ya entrada la madrugada, me dejó una nota escrita a mano que decía: «Gracias por crear un espacio que respira. No es común. Y se siente». La leí 3 veces. Y sonreí. No porque pensara en empezar algo nuevo. No porque creyera que ella sería el después de mi historia con Elena. Sino porque por primera vez, me di cuenta de que estaba bien como estaba. Completa. Firme. Lista no para enamorarme, sino para elegirme. Una y otra vez. Después de tanto caos, una empieza a valorar la rutina de otra manera. No como monotonía, sino como estructura. Como refugio. Como ese marco silencioso que sostiene cuando todo lo demás ha colapsado. Durante semanas, me levanté cada mañana con la firme intención de volver a encontrarme. No a la mujer que dirigía una empresa exitosa. No a la madre entregada. No a la compañera traicionada. A mí. A la que respiraba sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Pixel Fern, mi empresa, había seguido funcionando durante mi ausencia, gracias a un equipo que ya era más familia que plantilla. Pero sentía que era momento de retomar el timón. No por obligación,
sino porque, por primera vez en mucho tiempo, quería volver a crear. Crear sin el ruido de los demás. Crear desde la verdad. Volví a la oficina un martes por la mañana. Mis compañeros me recibieron con abrazos, sonrisas y un silencio respetuoso que decía más que cualquier bienvenida formal. Sabían lo que había atravesado. Y lo que no sabían, no lo preguntaron. Solo me dejaron espacio. Entré en mi antigua sala de trabajo. La misma donde había diseñado los primeros bocetos de Loop Runner. Allí donde alguna vez me senté a programar de madrugada con Mía dormida en mis piernas. Todo seguía en su lugar, pero algo había cambiado. Yo me senté frente al monitor. Abrí un nuevo proyecto. Y sin pensarlo demasiado, comencé a escribir una idea que llevaba días latiéndome en el pecho. Un juego narrativo. No de aventuras, ni de fantasía, ni de estrategia. Uno íntimo, sensorial. Una historia sobre reconstrucción. Sobre pérdida, verdad y segundas oportunidades. Lo llamé Raíz. No por romanticismo, sino porque me había dado cuenta de algo fundamental. Lo que parecía una caída, era en realidad el inicio de algo que estaba naciendo desde más profundo. Empecé a trabajar con un equipo reducido. Volví a diseñar yo misma, cosa que no hacía años. De a poco, entre código y arte, algo dentro de mí también empezó a tejerse de nuevo. Como si cada línea de diálogo del juego fuera, en realidad, un diálogo conmigo misma. Paralelamente en casa, la vida también tomaba otra forma. Mía estaba más tranquila. Más liviana. Habíamos recuperado algo que habíamos perdido sin darnos cuenta, la complicidad. Cocinábamos juntas. Hacíamos noches de cine con palomitas quemadas y risas descontroladas. Hablábamos antes de dormir. Yo le contaba cómo me sentía. Y ella me contaba sus cosas como si supiera que ahora sí estaba del todo presente. Una noche, mientras le leía un cuento, me interrumpió. «Mamá, ¿vos sabés que sos fuerte?» La miré, sorprendida. «¿Por qué decís eso?» «Porque antes estabas triste, pero ahora sos como una roca con luz». Reí. Una risa entre lágrimas. ¿Una roca con luz? Sí. Como una piedra mágica que brilla pero no se rompe. La abracé fuerte. Y esa frase quedó grabada en mí. Porque por primera vez, no me sentía una víctima. Me sentía eso. Una roca con luz. Una tarde, semanas después, recibí una invitación por correo. Una convención internacional sobre tecnología y salud mental me invitaba como ponente. Querían que hablara de Puzzle Bloom, pero también de mi nuevo juego, Raíz, que comenzaba a generar interés por su temática sensible y su enfoque terapéutico. Mi primera reacción fue dudar. ¿Exponerme otra vez? ¿Hablar de lo que había vivido, aunque fuera a través del lenguaje del diseño? Pero luego pensé en lo lejos que había llegado. En cómo cada caída me había devuelto a mí. Y acepté. Preparé mi discurso con el corazón en la mano. Nada técnico. Solo verdad. La noche del evento, subí al escenario con un vestido azul oscuro y los nervios temblando en la punta de los dedos. Pero bastó ver al público, a esas caras expectantes, para que algo dentro de mí se encendiera. «Buenas noches», dije. Me llamo Ana, y durante muchos años creí que el éxito consistía en ser fuerte, productiva, útil, hasta que descubrí que la verdadera fortaleza está en dejar de fingir. En ser vulnerable. En reconstruirse. Una y otra vez. Y ese, justamente, fue el juego más difícil que diseñé. La sala se quedó en silencio. Y yo por fin me sentí en paz. Esa noche, al regresar a casa, Mía ya dormía. Pero sobre la mesa había dejado un dibujo. Una figura femenina con una capa de fuego y un corazón enorme en el centro. Abajo, había escrito con su letra desordenada: «Mi mamá. Mi roca con luz». Me senté en el sofá, la luz tenue del comedor iluminando el papel. Y entonces supe, sin necesidad de que nadie me lo dijera, que no necesitaba redimirme. Ya lo había hecho. En cada paso.
En cada no. En cada silencio respetado. Y en cada vez que elegí mi verdad, incluso cuando temblaba. No era el final de mi historia. Era el verdadero comienzo. A veces, cuando menos lo esperas, la vida pone frente a vos una escena que parece escrita por alguien que sí sabe lo que necesitas, incluso cuando vos no tenés ni idea. Fue en la fiesta de cumpleaños de la hija de una compañera de trabajo, Lara. No tenía muchas ganas de ir. Había tenido una semana agotadora, entre los preparativos de raíz, reuniones de coordinación, tareas escolares de Mía y ese agotamiento emocional que aparece justo cuando todo parece estar saliendo bien. Pero Mía insistió. Quería ir. Lara y ella eran amigas. Y en el fondo, sabía que también era bueno para mí salir de casa, aunque fuese a una reunión familiar con globos de colores y magdalenas con demasiada azúcar. Llegamos justo cuando empezaban a servir la merienda. La casa estaba llena de niños, padres con cara de cansancio y algunas mesas decoradas con unicornios y purpurina. Saludé a Lara, sonreí lo justo, y me refugié en un rincón con una taza de café. Observaba todo con una mezcla de distancia y ternura. Me preguntaba cuándo las fiestas infantiles se volvieron tan organizadas, tan producidas, tan ruidosas. Fue entonces que la vi. O mejor dicho, que me vio ella a mí. Estaba al otro lado del jardín, hablando con una mujer mayor, probablemente su madre, y cuando nuestras miradas se cruzaron su gesto cambió. Sonrió, no con amabilidad social, sino con esa sonrisa que nace del reconocimiento. Ana, ¿no? Dijo, acercándose con paso tranquilo. Nos vimos en la charla de la Fundación Brilla. Estabas con tu hija. Y después, me hiciste llorar con tu discurso en la Convención de Salud Mental. Tardé unos segundos en ubicarla. Era Lía. La mujer del abrigo largo y el termo en la mano. La que Mía había invitado semanas atrás sin previo aviso. La que se fue dejándome una nota que todavía guardaba entre las páginas de mi libreta. Sí, respondí. Claro que me acuerdo. Nos dimos la mano, pero fue un gesto innecesario. Porque el clima entre nosotras era más cálido que cualquier saludo. Tenía ese tipo de energía que no invade pero permanece. Como una brisa que no se siente hasta que empieza a aliviarte. ¿Viniste por alguien? Le pregunté. Mi sobrina, dijo, señalando a una nena que correteaba por el césped con una corona torcida en la cabeza. Yo no tengo hijos. Pero a veces me los prestan. Reímos. ¿Y vos? Mía. La del vestido con manchas de chocolate. Mi obra maestra. Lía sonrió. Se notaba que disfrutaba la compañía de los niños, pero también su propia independencia. Esa mezcla rara que no muchas personas saben habitar, la de estar presente sin necesidad de pertenecer del todo. Nos sentamos en una esquina del jardín. La conversación fluyó como si hubiéramos quedado en vernos, como si fuésemos amigas que se reencuentran después de años. Hablamos de libros, de música, de nuestras madres. Me contó que había trabajado como voluntaria en hogares de recuperación para mujeres con dependencia emocional, que pintaba en sus tiempos libres, que le gustaban las películas extranjeras, donde nadie se salva pero todos crecen un poco. No hablamos de amor. Ni de relaciones. Ni de heridas. Y eso fue lo que me sostuvo. Porque por primera vez, una persona no me veía como alguien reciente en duelo, ni como la mujer que fue traicionada, ni como la madre resiliente. Solo como Ana. Una mujer sentada con una taza de café, riéndose bajo el sol de otoño mientras los niños gritaban entre burbujas de jabón. Cuando la fiesta terminó, intercambiamos teléfonos sin presión. Fue un gesto simple. Natural. Casi accidental. Como si nos dijéramos sin decirlo, no hace falta nada, pero si se da, que sea suave. Mía la saludó con un abrazo. Le dijo, ¿vas a venir a casa otra vez? Lía se rió, le acarició el cabello y le respondió. Solo si tu mamá me vuelve a invitar. Volvimos a casa con una bolsa de dulces y el corazón un poco más liviano.
Mía se durmió en el auto antes de llegar, con la cara pegada a la ventanilla. La miré por el espejo retrovisor. Vi su boca entreabierta, sus párpados agitados por sueños de cumpleaños y juegos. Y entonces lo sentí. Una especie de cosquilla en el estómago. No era enamoramiento. No era ilusión. Era apertura. Una rendija apenas, pero abierta. Esa noche, me acosté con el teléfono en la mesita de luz. No esperaba un mensaje. Pero lo recibí. Lía, gracias por la charla. Tu calma es contagiosa. Buenas noches, Ana. No respondí. No aún. Solo apagué la pantalla, cerré los ojos y sonreí en la oscuridad. Porque había pasado mucho tiempo desde que alguien me nombraba sin pedir nada a cambio. Y eso, ya era más de lo que podía imaginar. Una de las cosas que más miedo me daba después de todo lo que viví, era volver a confiar. No en otra persona. En mí. Confiar en mi intuición. En mi capacidad de elegir. En que esta vez no iba a confundirme. Que no volvería a permitir que el deseo de ser amada me cegara ante las señales. Ese era el verdadero temor. Y lo sabía. Porque no se trata solo de encontrar a alguien distinto. Se trata de no ser la misma de antes. Después del cumpleaños, Lía y yo comenzamos a hablar con frecuencia. Primero fueron mensajes sueltos. Cosas simples. Recomendaciones de libros, alguna canción, un café sugerido en algún rincón de Byron Bay. Luego llegaron las llamadas. Y con las llamadas, las confesiones. No las grandes. Las pequeñas. Las que revelan más de lo que uno cree, como toma su café, qué olor le recuerda a infancia, porque le cuesta dormir los domingos por la noche. Nunca me pidió una cita. Nunca me presionó. Solo se fue haciendo espacio. Con una delicadeza tan desarmante, que empecé a esperar sus mensajes sin miedo. Sin ansiedad. La primera vez que nos vimos a solas fue en una cafetería cerca del faro. Un lugar con plantas colgantes, paredes de madera clara y una música suave que no interrumpía el silencio. Me esperó con una sonrisa y un cuaderno. Había estado escribiendo un poema, me lo confesó después, algo torpe, algo avergonzada, y eso me encantó. Me habló de lo que estaba escribiendo como quien muestra algo frágil, hecho con manos temblorosas. Yo no la interrumpí. Solo la escuché. Y fue ahí, en medio de una conversación sobre poesía, galletas de avena y la manera en que las personas se miran cuando ya no se necesitan demostrar nada, que entendí que lo que sentía no era deseo. Era alivio. Alivio de poder estar con alguien sin necesidad de estar siempre alerta. Me invitó a caminar después. Fuimos al borde del acantilado, donde las gaviotas planeaban en círculos y el mar se estrellaba sin pudor contra las rocas. Nos sentamos en un banco viejo con la pintura descascarada. No dijimos mucho. Y sin embargo, fue la charla más íntima que había tenido en años. No me tocó la mano. No buscó un beso. No forzó ningún gesto. Y por eso, empecé a querer dárselo todo. Pasaron semanas. Compartimos más cafés. Caminatas. Alguna cena improvisada en casa. Mía se encariñó con ella sin que yo hiciera ningún esfuerzo. Jugaban con palabras inventadas, se inventaban historias, hablaban de dragones y planetas lejanos como si fueran códigos secretos. Y yo observaba. No porque desconfiara, sino porque no podía evitar mirar todo con cautela. Con esa vigilancia interna que nace del dolor no sanado. Cada vez que Lía se acercaba, algo dentro de mí preguntaba, ¿y si esta vez también te estás equivocando? Pero ya no le daba tanto poder a esa voz. Una noche después de cenar, Lía me ayudó a lavar los platos. Mía ya dormía. En la radio sonaba una canción vieja, suave. Y entre una cosa y otra, sin pensarlo demasiado, nuestras manos se rozaron. Ella se quedó quieta. Me miró. No como quien pide permiso, sino como quien ofrece tiempo. Yo asentí. Y la besé. Fue un beso simple.
Corto. Tierno. Pero fue suficiente para abrir la puerta. Nos separamos sonriendo. Yo me apoyé contra la encimera con el corazón agitado, y ella volvió a susurrar esa frase que me había dicho la primera vez. Tu calma es contagiosa. Mi miedo también, le respondí. Lo sé, dijo. Pero no me asusta. Solo quiero que sepas que no vengo a completarte. No creo en eso. Vengo a caminar con vos si vos también querés. Con tus tiempos. Con tus pausas. Y si en algún momento no querés más, también voy a entenderlo. Y entonces lloré. Porque nadie me había dicho nunca eso. Porque siempre había estado del otro lado, justificando, esperando, cediendo. Y ahora, alguien venía a acompañarme. No a salvarme. Solo a estar. Esa noche no se quedó. No hubo más besos. No hubo promesas. Solo un mensaje más tarde cuando ya estábamos en nuestras casas. Lía, gracias por no apurar lo que todavía está floreciendo. Cerré los ojos. Y por primera vez, me sentí segura. No enamorada. Segura. Y quizás eso, más que cualquier otra cosa, era lo que me estaba enseñando que esta vez, podía ser distinto. La paz tiene un sonido particular. No es el silencio. Es la ausencia de sobresaltos. Y eso era lo que estaba empezando a saborear. Mi vida, por primera vez en mucho tiempo, tenía ritmo. No perfecto, no predecible, pero sí saludable. Mis días se llenaban de cosas simples, las risas de Mía antes del desayuno, las reuniones en Pixel Fern donde hablábamos con pasión de lo que estábamos creando, los paseos al atardecer con Lía, que poco a poco se había vuelto una presencia serena, casi necesaria. Habíamos acordado no ponerle nombre a lo que estábamos construyendo. No porque tuviéramos miedo, sino porque no queríamos encajonarlo en algo que todavía se estaba gestando. Todo era lento. Cálido. Real. Y entonces, como una tormenta que llega sin nubes, volvió. Elena. No a través de un mensaje. No por una llamada. No con advertencias. Volvió en carne y hueso. Una tarde cualquiera. Tocando el timbre de casa como si no hubieran pasado meses desde que la eché de mi vida. La vi desde la ventana y el corazón me dio un vuelco, no de amor, sino de alerta. De ese viejo instinto que despierta cuando algo que creías enterrado se levanta con fuerza. Mía estaba en su habitación, cantando en voz baja mientras coloreaba. Yo me aseguré de cerrar la puerta suavemente antes de abrir la principal. Elena estaba del otro lado con una expresión extraña. No traía maletas, ni flores, ni esa sonrisa ensayada de antes. Solo un rostro pálido, los ojos enrojecidos y una forma de estar que parecía implorar algo que ya no me interesaba dar. Necesito hablar con vos, dijo. No tenés nada más que decirme, respondí seca. No es por vos. Es por Mía. Esa frase me hizo dudar. No porque creyera en ella, sino porque cualquier cosa que involucre a mi hija siempre me hace detenerme. ¿Qué hiciste? Pregunté, cruzando los brazos. Nada malo. Solo, no podía irme sin verla. Sin saber cómo está. No he dormido en paz desde que me fui. No sé qué fue de su vida, de sus días, si me odia, sí. No, la interrumpí. No vas a convertir tu culpa en un acto noble. Vos elegiste alejarte de ella el día que mentiste en su casa. Que traicionaste su estabilidad. No vengas ahora con este discurso de redención. Elena respiró hondo. Parecía más frágil que la última vez, pero no confundí su fragilidad con honestidad. Aprendí a la fuerza que hay personas que usan el dolor como disfraz. Sé que no merezco nada, dijo en voz baja. Pero ver tus fotos, verte feliz, verla a ella, me hizo dar cuenta de todo lo que destruí. Me equivoqué. Me dejé llevar por una versión de mí que ni siquiera reconozco. No vengas a buscar perdón donde ya hubo cierre, le dije. Esto no es una película. No hay redención. Hay límites. Y vos cruzaste los míos.
En ese momento, Lía llegó. La vi doblar la esquina con una bolsa en la mano, el paso relajado como cualquier otro día. Pero al vernos su cuerpo se tensó. Elena se giró lentamente y la miró. Supo de inmediato quién era. Así que era ella, murmuró con un dejo de ironía. No hagas esto, le advertí. No con ella acá. No con Mía adentro. ¿Sabes lo que más me duele? Continuó. Que pude haber sido eso para vos. Tranquilidad. Pero vos preferiste lo seguro. Lo predecible. No, la interrumpí, alzando la voz por primera vez. Preferí lo sano. Lo coherente. Lo que no se esconde, lo que no miente, lo que no me destruye. Elena me miró con una mezcla de rabia y resignación. Luego se giró hacia Lía. Cuídala, le dijo. Porque no va a permitir que nadie la cuide si no lo hace con guantes. Lía no respondió. Solo me tomó de la mano. Y ese gesto silencioso y firme bastó para ponerle punto final a la escena. Ándate, le dije. Esta vez no con tristeza. Con decisión. Esta historia ya no te pertenece. Elena asintió. Y por primera vez, supe que no volvería. La vi alejarse por el camino de piedra. No con furia. No con dignidad. Solo con la certeza de quien ha perdido todo lo que alguna vez creyó controlar. Esa noche, Lía y yo nos sentamos en el porche. No hablamos del tema. No hacía falta. El aire estaba limpio. La casa en paz. Y dentro de mí, algo había terminado de cerrarse. Ya no tenía miedo de que mi historia volviera a repetirse. Porque esta vez, la protagonista era yo. Y yo, ya no elegía desde la herida. Elegía desde la calma. El tiempo, cuando deja de doler, se vuelve otra cosa. Se vuelve espacio. Se vuelve tierra fértil. Eso fue lo que sentí al despertar una mañana cualquiera, meses después de que Elena se fue por última vez, con el corazón limpio y el alma en orden. Me desperté sin angustia. Sin revisar el teléfono, sin ansiedad en el pecho. Me desperté sintiéndome entera. Y entendí que eso, lo que durante tanto tiempo me pareció una utopía, había llegado sin anunciarse. No fue un milagro. Fue trabajo. Fue paciencia. Fue sostenerme en los días en que temblaba, y no dejarme caer en los días que dolía. Fue aprender a darme lo que pedía a otros, calma, compañía, cuidado. Y la vida, como siempre hace con quien se atreve a soltar, me sorprendió. Una mañana de primavera, mientras Mía desayunaba con sus dibujos y Lía regaba las plantas del patio trasero, algo distinto ocurrió. No fue una conversación trascendental, ni una confesión romántica. Fue un gesto. Un cruce de miradas que tuvo algo de mágico, de revelador. Lía se detuvo de pronto, con la regadera entre las manos, el agua cayendo sobre los rosales que habíamos plantado juntas semanas atrás. Me miró desde el jardín con el sol recortándole el rostro y me dijo: «Soñé con vos». ¿Y cómo era el sueño? Era una casa. Esta casa. Pero en el futuro. Y había ruido, risas, y más voces. ¿Más voces? Sí, respondió con una sonrisa suave. Voces pequeñas. No entendí del todo. Pensé que era una metáfora. Hasta que una semana después recibimos la noticia. Estaba embarazada. Lía. Lo supo antes de sospecharlo. Su cuerpo se lo dijo antes que el test. Algo en su energía cambió. No era ansiedad, era algo más profundo. Yo no sabía cómo reaccionar. Durante unos segundos sentí que el mundo se detenía, como si la vida me estuviera ofreciendo algo tan grande que no supiera si tenía derecho a recibirlo. ¿Estás segura?, le pregunté, tomándola de la mano. Nunca estuve más segura de algo, me respondió con los ojos llenos de agua. Y si vos querés, quiero que lo hagamos juntas. No lo dudé. No porque no tuviera miedo, sino porque por primera vez, el miedo no me paralizaba.
Solo era una señal de que estaba por hacer algo importante. El embarazo fue una montaña rusa de sensaciones. Lía era todo dulzura, todo entrega, pero también tenía sus momentos de inseguridad. Nos apoyamos mutuamente, nos reímos de las náuseas, lloramos con las ecografías, elegimos nombres que cambiábamos cada semana. Mía, por su parte, se tomó el rol de hermana mayor con un orgullo que me derretía. ¿Y si son dos? Preguntaba cada tanto, mientras dibujaba carritos de bebé en hojas recicladas. No eran dos. Fueron tres. Trillizos. La noticia llegó como un relámpago. Nos reímos, lloramos, entramos en pánico, y luego volvimos a reír. El médico dijo que era poco frecuente, pero que estaban sanos, fuertes, listos para llegar cuando quisieran. Y así fue. Una madrugada de otoño, entre contracciones, sobresaltos y un mar de enfermeras, los tres llegaron, Clara, Simón y Alba. 3 nombres. 3 corazones. 3 nuevas razones para seguir construyendo. Lía estaba exhausta. Yo, aterrada. Pero cuando los vi juntos, alineados como estrellas recién nacidas, supe que todo lo que había vivido, todo, había sido necesario para llegar hasta ahí. Hoy escribo esto desde la misma casa donde empezó mi historia. Mía juega en el porche con sus hermanos. Lía está sentada bajo el árbol, amamantando a Clara, con la mirada perdida en el cielo. Hay juguetes tirados por todas partes, una taza fría en la mesa, y ropa colgada que no termina de secarse. Y aún así, nunca me sentí más feliz. No porque todo sea perfecto. No lo es. Lo que pasa es que esta vez, elijo cada parte de mi vida. Conscientemente. Con amor. Con gratitud. A veces pienso en todo lo que atravesé. Las traiciones. Las pérdidas. Las noches en vela. Y entiendo que cada caída me llevó a levantarme con una versión más verdadera de mí. No volví a ser la de antes. Fui otra. Más firme. Más suave. Más luz. Y en ese equilibrio, encontré lo que nadie puede darte desde fuera. Paz. La historia que pensé que me había destruido, era solo el prólogo de la que de verdad estaba destinada a vivir.